Gracias. Muy buenos días. Me acompaña Jesús Seco, que es el director de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, para hacerles una valoración de las cifras que hemos conocido esta mañana del paro registrado del mes de julio. Bueno, destacar que en Extremadura en el mes de julio se han creado 3.886 empleos, alcanzando los 407.161 afiliados a la Seguridad Social. Supone que en el mes de julio tenemos el récord de las personas trabajando en Extremadura, superando el total de los trabajadores del mes de julio de 2008. Además, estamos presenciando fuertes subidas de empleo y fuertes bajadas de paro. En este mes en concreto, 7.311 parados menos, que es la mayor cifra de bajada de la serie histórica. Y en sintonía con los datos del paro, pues se confirma que después de más de un año de pandemia, la recuperación se está dando de una forma rápida y que la creación de empleo es posible. Sin embargo, pues tal como valoré también el jueves pasado en la rueda de prensa de los datos de la EPA, pues tenemos que ser conscientes que estos datos son excepcionales y que responden también a una situación excepcional, como todos conocéis, como es la pandemia. Por eso, al margen de estas cifras históricas, lo realmente relevante es el comportamiento positivo de los sectores que suelen ser los protagonistas en el verano, como conocéis, en este caso, la hostelería, el comercio y la construcción y la industria. No es tan importante la cifra como el síntoma de normalidad que supone que estos sectores lideren la bajada de paro y el crecimiento de empleo en nuestra tierra. En cuanto a los datos, como resumen, entrando un poquito más al detalle, decirles que en Extremadura en este mes tenemos 3.886 afiliados más y 7.311 parados menos. A nivel interanual contamos con 14.462 afiliados más a la Seguridad Social y 10.505 parados menos a nivel interanual. En términos generales, Extremadura además está mostrando un mejor comportamiento que en la media nacional en casi todos los indicadores. En cuanto a ERTEs y ceses de actividad, tenemos que decir que las empresas y los trabajadores en ERTE siguen descendiendo en nuestra tierra. En julio contamos con 1.431 empresas, que son 425 o menos descendiendo en este caso, y 2.987 trabajadores en ERTE, que lo que supone son 971 trabajadores menos en ERTE. ¿Y esto qué es lo que supone? Pues supone un 1% de los afiliados al régimen de la Seguridad Social que permanecen actualmente en ERTE en Extremadura. Sin embargo, tenemos que decir que, aunque los autónomos ya se han incorporado, el 83,6% de los autónomos de Extremadura, este mes contamos con 5.837 en cese de actividad. Y también tenemos que decir pues, que los autónomos, aun manteniendo la cifra por encima de los 81.000 autónomos en Extremadura, y en el año se han creado 505 autónomos más, sigue descendiendo, aunque sea de una forma mínima en este mes. Nos situamos en 36 autónomos menos. Lo importante de esto es que hay que analizar la situación. Tenemos que reconocer que son el colectivo más damnificado de esta pandemia y que el Gobierno pues, tiene que seguir realizando los esfuerzos para desarrollar el plan de autónomos que pusimos en marcha e impulsar las ayudas que están destinadas a este colectivo. En cuanto al análisis mensual por sectores, este mes ha liderado la bajada de paro el sector servicios, con 5.575 parados menos, la industria, con 642 parados menos, y la construcción, con 447 parados menos. Dentro del sector servicios destaca positivamente la hostelería, sanidad y servicios sociales y el comercio también seguidamente. Por el lado de la afiliación destaca la sanidad y servicios sociales, administración pública y hostelería. En cuanto a los grupos de población,
Hay que poner en valor pues, que este mes de julio las mujeres lideran la creación de empleo y la bajada de paro con 2.205 empleos más y 4.843 paradas menos. Y esto supone alrededor del 60% de las cifras generales, un dato muy positivo. También son protagonistas en este mes la bajada de paro en los jóvenes, con 1.932 jóvenes menos parados. Y también tengo que destacar la bajada de los parados de larga duración. Es el descenso que se da por tercer mes, además por tercer mes consecutivo en nuestra región. En julio tenemos 5.421 parados menos en este colectivo y esto evidentemente es muy importante porque supone una mejoría para este colectivo que realmente han sido muy damnificados durante la pandemia. En cuanto al análisis interanual, en comparación con el mismo mes del año anterior, todos los sectores y todos los grupos de población mejoran su situación, salvo los parados de larga duración. Por eso era importante el dato de este mes que les acabo de dar. Lideran la bajada de paro en el último año los servicios, seguido de la agricultura y la construcción, seguido muy de cerca también por la industria. Y por el lado de la afiliación, les voy a destacar los sectores que han liderado la creación de empleo. Construcción, con más de 2.454, comercio con 2.164 más e industrias con 1.962 empleos más. Por otro lado, los jóvenes menores de 30 años son los claros protagonistas, puesto que el descenso del paro este último año ha bajado en 3.922 personas, lo que supone un 18%. Estos son los datos más significativos que entiendo que ya conocen. Yo quería, en definitiva, pues, destacar que el mes de julio en Extremadura pues nos deja un récord de personas trabajando, alcanzando los más de 407.000 afiliados a la Seguridad Social. Tengo que destacar que nunca antes habíamos tenido en Extremadura tantas personas cotizando a la Seguridad Social. Un mes de julio con 7.311 parados menos, la mayor bajada de la serie histórica. La semana pasada les decía, hoy podemos hacer un análisis conjunto. Las cifras de EPA y de paro registradas pues confirman que se está dando una recuperación acelerada en cuanto al empleo. Además, existen buenas perspectivas y, sin lugar a dudas, aquí ha tenido un papel fundamental y clave pues el esfuerzo titánico que han hecho nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros trabajadores, ¿no? Hay que pedir, y desde este Gobierno lo queremos pedir encarecidamente, pues prudencia, aún quedan tiempos difíciles y hay que seguir trabajando juntos para poder superar toda esta situación. En primer lugar, recordar, como lo hacemos cada vez que intervenimos, respetar las medidas sanitarias para poder superar esta pandemia es clave y acompasar el esfuerzo del Gobierno, en este caso autonómico, pero también nacional, y las políticas europeas derivadas de los fondos, con el esfuerzo privado que se está haciendo por parte de las empresas y de los autónomos para poder consolidar esta creación de empleo. Este es el objetivo que tenemos por delante desde Extremadura. Y a vuestra disposición, cualquier pregunta. Gracias.